Llega un día donde se apaga el cuerpo y tenemos que soltarlo. Cuando somos conscientes que nuestro cuerpo se ha apagado, tenemos que soltarlo, y para eso tenemos que aceptar que ha muerto. A veces, si estamos muy arraigados a la familia, a algo material, nos cuesta un poquito más soltarlo. Siempre tenemos a algún ser que nos acompaña en este proceso para que nos sea más fácil. Cuando soltamos el cuerpo, nos liberamos del peso de la vida, o al menos de gran parte. El cuerpo físico es donde habitan los miedos, los traumas, las inseguridades, las actitudes tóxicas. Pero el alma es ligera, perfecta, donde todo fluye si te lo permites y estás preparado. Dependiendo de tu preparación espiritual, experimentarás este proceso más rápido y más fácil. En este punto puedes ver a los familiares que vayan a despedirse de ti, de tu cuerpo. Algunos familiares entenderán que lo que murió es el cuerpo y que tú seguirás siendo parte de la familia. Seguirás cuidándolos, abrazándolos desde ese otro lado. El espíritu tarda unos días en soltarse totalmente del cuerpo físico. Durante esos días, puedes sentir a los familiares que lo pasan mal. El espíritu les acompaña, les cuida, les dice que todo está bien. Llega el entierro y el espíritu sigue presente, junto a sus seres queridos. Normalmente, hasta el tercer día el espíritu no está listo para emprender el viaje. Por eso es necesario no incinerar o enterrar a nadie antes de los 3 días desde que su cuerpo se apagó, a no ser que sea alguien espiritualmente avanzado. Cuando te desligas del cuerpo físico y empiezas tu viaje, vas a una especie de escuela, donde te muestran tus acciones en la vida, todas esas cosas que hiciste y cómo afectaron a los demás. Si fuiste mala persona y perjudicaste a los demás, te muestran esa escena para que te veas a ti mismo y para que sientas lo que la otra persona sintió. Si aceptas tus actos y tu responsabilidad, se empieza a deshacer el problema y el camino continúa. Si por el contrario rechazas tu responsabilidad, te quedarás el tiempo necesario hasta que entiendas y aceptes lo que hiciste y sus consecuencias. La información y la educación que recibimos en esta vida respecto a la reencarnación nos hace creer que después de la muerte tenemos que reencarnar obligatoriamente. Cuando ya hemos aprendido todo lo necesario, podemos dejar atrás el plano físico que conocemos y continuar sin necesidad de volver a tercera dimensión, donde todo pesa, todo cansa, todo es muy intenso. Llega un momento que nos muestran una luz para regresar a la Tierra, y nos encontramos algunos seres que nos insisten, incluso nos pueden manipular porque les interesa que regresemos a tercera dimensión. Si estamos preparados, no nos dejaremos influenciar y saldremos de la rueda de la reencarnación, liberándonos de la carga y esfuerzo que representa volver a la vida en tercera dimensión. Ahora que eres un alma libre, puedes asistir a tus familiares que lo necesiten. Tal vez quieras ser el padre que no fuiste en vida y ayudas a tus hijos en lo que puedas, acompañándolos y guiándolos para su evolución espiritual. O tal vez estés en paz y quieras continuar tu experiencia espiritual. Algunos de nosotros descubrimos que tenemos un cuerpo real en otro plano, en otra vida. Que nuestro viaje por tercera dimensión fueron unas horas, como un curso intensivo para ayudar a solucionar algunos problemas de tercera dimensión. Vemos nuestro cuerpo real, nos despertamos dentro de él. Resulta que todo lo que creíamos haber vivido solo fue parte de un juego en el metaverso, una experiencia voluntaria para ayudar en la evolución espiritual a esos seres que andan perdidos y aún no han entendido de qué va esto de la vida. En este cuerpo que habito ahora, veo la realidad real. Todos los que habitamos aquí estamos conectados, nos respetamos, nos ayudamos y nos amamos los unos a los otros. En este mundo no existe la política, las leyes, las normas. Todo fluye, todo es lógico y correcto, todo es bueno para todos. Los seres que olvidan cómo vivir desde el respeto son conectados a la inteligencia artificial y ella se encarga de llevarlos al metaverso para que a través del juego sufran, lloren, mueran, para aprender y así llegar a estar preparados para vivir de nuevo en la vida real, con amor, conectados con la vida. Algunos de nosotros regresamos voluntariamente para ayudar. Y se nos permite despertar dentro de la vida, para que todo nos sea más fácil, menos pesado y cansino. Podemos observar la vida de los humanos desconectados de la fuente,
Son como zombies perdidos, sin rumbo. Vemos la estrategia del lado oscuro para influenciar a los desconectados, para que sigan desconectados y se rían de los conectados como si fueran bichos raros. Por eso estamos nosotros aquí, para ayudaros a abrir los ojos y ver. Llegará el día que nos reencontraremos todos arriba, en la realidad real. Libres, viviendo la vida que siempre hemos deseado. Por fin. No olvides darle like y compartir el video si el contenido ha sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video.